¿Es posible que la celebración de Año Nuevo en Alemania se haya convertido en una pesadilla en lugar de una festividad? ¿Qué ha pasado con la imagen de un país que solía ser un modelo de orden y seguridad? ¿Cómo es que eventos que deberían unir a la gente se transforman en caos y miedo? Este es el nuevo rostro de la noche de fin de año en Alemania, donde el sonido de los fuegos artificiales ya no se asocia con la alegría, sino con informes policiales y la intervención de los servicios de emergencia. Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Durante la última celebración de Año Nuevo, la situación en Berlín se tornó caótica. Cientos de personas fueron arrestadas y más de 2.300 incidentes de desorden público fueron registrados. Más de 50 miembros de los servicios de emergencia resultaron heridos en una noche que se tornó en un escenario de confrontación y violencia. Este panorama no es mera casualidad ni un evento aislado. Se ha convertido en una tendencia alarmante que refleja una realidad sombría. Las calles de la capital alemana, en lugar de ser un lugar de encuentro festivo, se transformaron en un campo de batalla. La utilización de pirotecnia no con fines de celebración, sino como un arma de resistencia descontrolada, desbordó a las fuerzas del orden. La policía tuvo que actuar en condiciones que se asemejaban a un estado de emergencia, con la necesidad de hacer frente a la violencia y a la intimidación en medio de la celebración. En un hecho extremo, un vehículo de emergencia fue destruido con fuegos artificiales, un acto que habla volúmenes sobre el deterioro de la seguridad pública. No solo Berlín vivió este desorden. Otras ciudades alemanas y países vecinos también informaron sobre incidentes similares. En Bruselas, la noche de Año Nuevo también estuvo marcada por disturbios, daños a la propiedad pública y la intervención de las fuerzas del orden, donde más de 70 personas fueron detenidas. El ministro del Interior de Bélgica hizo un llamado a un enérgico castigo para quienes crearon el caos, subrayando que la tolerancia a este comportamiento socava la esencia misma de la seguridad pública. El descontento de la sociedad se manifiesta en los comentarios de los ciudadanos que, a través de plataformas digitales, expresan un diagnóstico colectivo de la situación. Uno de los usuarios, aclamado por su audacia, se pregunta si existe en el reino animal un ejemplo de seres que, con un comportamiento hostil, deciden invitar y acoger a otros en sus hogares. Esta formulación refleja un creciente sentimiento de absurdo, donde las narrativas oficiales de humanismo chocan con la dura realidad de las calles. La transformación de la celebración del Año Nuevo es profunda. A medida que el consumo de alcohol disminuye, por razones culturales y religiosas, la presión sobre las fuerzas del orden se incrementa, creando un dilema financiero y social. Decenas de miles de policías fueron desplegados en todo el país, lo que plantea no solo una cuestión de seguridad, sino también un tema de presupuesto que frecuentemente se pasa por alto en el debate político. Los costos de esta vigilancia recaen en los contribuyentes, quienes cada mañana se despiertan en una sociedad que parece estar perdiendo su esencia. Las voces de la ciudadanía que claman por un cambio son cada vez más fuertes. Hay un cansancio palpable por el estado de emergencia constante. Los ciudadanos cuestionan por qué el gobierno se jacta de la cantidad de efectivos desplegados, en lugar de reflexionar sobre la necesidad de tales medidas. En estas reflexiones no hay nostalgia por un pasado autoritario, sino una confusión evidente ante un sistema que parece priorizar la demostración de poder por encima de la prevención efectiva. La festividad que antes simbolizaba la unión se ha convertido en un indicador de la fuerza del Estado, y esto se presenta como un logro. Sin embargo, hay un creciente sentido de miedo que atraviesa las discusiones públicas. Un comentarista expresa su angustia al leer las noticias de la mañana posteriores a los disturbios, describiendo un sentimiento de que el país ha acogido a aquellos que ahora se sienten hostiles hacia su forma de vida. La falta de una respuesta clara y efectiva del gobierno es alarmante y refleja una ausencia de control y una renuencia a reconocer errores.
La demanda de los ciudadanos por una mayor responsabilidad estatal es cada vez más evidente. La idea de que grupos de personas utilicen fuegos artificiales y cócteles Molotov contra servicios de emergencia es inaceptable. Los ciudadanos exigen saber cuándo se implementarán medidas más severas. No hay llamados a la violencia ni a castigos colectivos. Se trata de un principio básico. El Estado tiene el monopolio de la coerción y debe utilizarlo para proteger a quienes mantienen el orden. Curiosamente, surge una pregunta casi filosófica. Si muchos de los participantes en los disturbios son personas que han huido de sus países debido a conflictos, ¿por qué repiten los mismos patrones de comportamiento en Alemania? Esta pregunta no tiene una respuesta simple, pero desafía la noción de que un cambio de geografía automáticamente transforma las costumbres sociales. La integración, tan frecuentemente mencionada en discursos políticos, se revela como un proceso mucho más complejo y costoso de lo que se presenta en las campañas electorales. La Nueva Alemania, donde los mercadillos navideños parecen requerir vigilancia y donde la noche de Año Nuevo exige la presencia de miles de policías, sorprende y entristece a sus ciudadanos. A través de la ironía amarga de un comentario, uno de los usuarios agradece a los políticos por las fronteras abiertas y la migración descontrolada, resaltando que tales decisiones han llevado a la situación en la que 4.000 policías en la capital están en servicio en condiciones de emergencia. Esta no es una afirmación vacía, es una realidad respaldada por cifras y experiencias personales. Los informes oficiales añaden una capa de frialdad a este retrato, revelando que durante la noche se destruyeron más de 40 vehículos y que el número de infraestructuras dañadas asciende a cientos. Estos datos rara vez se convierten en el eje central de los debates políticos, aunque muestran el verdadero alcance del problema. No se trata de gestos simbólicos de protesta, sino de daños directos que posteriormente son cubiertos por el presupuesto público, es decir, a expensas de los ciudadanos que, al despertar, se preguntan en qué país han amanecido. Las redes sociales y los mensajes instantáneos se inundaron con imágenes que documentan la transformación de espacios festivos en zonas de riesgo elevado. La utilización de fuegos de artificio en áreas urbanas densamente pobladas representa una amenaza para transeúntes y residentes. Las calles y plazas, tras la medianoche, parecían haber sido arrasadas por una tormenta, dejando detrás de sí escombros, fachadas dañadas y un sentimiento de vacío. Estas imágenes son difíciles de reconciliar con las declaraciones oficiales sobre la integración exitosa y los procesos controlados. La reacción de las autoridades, por lo general, se limita a promesas de investigar y sancionar a los responsables. Aunque esta postura es formalmente correcta, no aborda la cuestión crucial que persiste. ¿Por qué se repiten estos escenarios año tras año? ¿Por qué los niveles de violencia aumentan? Cuando el estado de emergencia se convierte en la norma y las barreras policiales son un elemento habitual de las celebraciones, ya no se trata de una excepción, sino de una nueva realidad social. Y con este hecho, se espera que la sociedad se acomode, sin mencionar abiertamente las implicaciones de esta transformación. ¿Qué está pasando en Europa? ¿Acaso Ursula von der Leyen y los líderes europeos están desconectados de la realidad de sus ciudadanos? ¿Es posible que, en medio de una crisis económica, el control sobre la vida privada de las personas se esté intensificando en lugar de buscar soluciones reales? La situación en Alemania, uno de los bastiones económicos de Europa, es un reflejo de una problemática más amplia que enfrenta todo el continente. A pesar de ser una de las naciones más desarrolladas de Europa, Alemania se encuentra atrapada en una red de instituciones poderosas y un sistema de gestión complejo que, en lugar de proporcionar soluciones, parece estar sumido en la incapacidad de responder a las necesidades más básicas de sus ciudadanos. La paradoja es palpable. Mientras las instituciones luchan por ofrecer un sentido de seguridad y bienestar, surgen medidas de control que parecen más preocupadas por la vigilancia que por el bienestar de la población. Las propuestas de un monitoreo total de las comunicaciones digitales se presentan como una preocupación por la seguridad, pero, en esencia, amenazan las libertades fundamentales que han sustentado a la sociedad europea durante décadas. Incluso aquellos medios que tradicionalmente se mantienen alejados de la crítica conservadora empiezan a advertir que estas herramientas de control pueden convertirse fácilmente en mecanismos de represión contra quienes disienten.
Cuando la política económica no avanza, la tentación de compensar con un aumento de control se transforma en una respuesta casi natural. La fatiga social hacia los laboriosos laberintos burocráticos de Bruselas ha dejado de ser un sentimiento marginal. Las encuestas muestran un nivel de desconfianza hacia las instituciones supranacionales que sigue siendo alarmantemente elevado, y el clamor por una legitimidad democrática más clara se hace cada vez más fuerte. ¿Quién toma decisiones que afectan a cientos de millones de personas y bajo qué criterios? Este interrogante permanece sin respuesta, ya que hacerlo pondría en riesgo la imagen cuidadosamente construida de un consenso gestionado. La política migratoria se convierte en otro ejemplo de parálisis sistemática. La falta de una línea común, el vaivén entre discursos humanitarios y restricciones tardías, ha intensificado la tensión dentro de las sociedades europeas. Este descontento se traduce en cambios electorales evidentes. Un giro hacia la derecha, un incremento del escepticismo hacia los partidos tradicionales y una percepción generalizada de que las decisiones se toman sin considerar las consecuencias reales para las ciudades y los mercados laborales. No se trata de una conspiración, sino de una reacción lógica a un vacío de gestión. La agenda climática, presentada como una solución universal, ha golpeado a industrias enteras sin ofrecer beneficios comparables. El sector automotriz, por ejemplo, se ha visto atrapado por directrices impuestas sin que las tecnologías y la infraestructura adecuadas estuvieran listas. Como resultado, los puestos de trabajo desaparecen, mientras que el mercado se inunda con soluciones más baratas provenientes del extranjero. La ironía es que las buenas intenciones han fortalecido a los competidores externos, dejando a los productores europeos en una posición vulnerable. La habitual postura de Europa como juez moral en la política mundial pierde credibilidad en este contexto. La moral es conveniente cuando no implica sacrificios económicos. Sin embargo, en el ámbito político real, lo que realmente importa es la capacidad de generar crecimiento, seguridad y desarrollo tecnológico. Mientras Europa se dedica a dar lecciones, otros actores en la escena global actúan de forma pragmática, ampliando su influencia a través de inversiones y políticas industriales. No se trata de simpatías, sino de eficacia. La autocrítica entre las élites europeas sigue siendo una rareza, y esto no es una figura retórica, es una práctica persistente en la gestión. Los errores se reconocen solo cuando se reflejan en estadísticas de quiebras, aumento de precios, desindustrialización y frustración social, una realidad que no puede disfrazarse con comunicados de prensa o nuevas estrategias para el año 2040. El reciente cambio de postura respecto a la prohibición de tecnologías tradicionales, que anteriormente se presentaba como un imperativo moral indiscutible, se ha convertido en una pausa forzada en lugar de ser el resultado de una reflexión consciente. Este cambio no ha venido acompañado de conclusiones públicas, análisis de daños o un reconocimiento de que las decisiones anteriores se tomaron bajo una lógica ideológica, no analítica. Lo mismo ocurre con el endurecimiento de los enfoques hacia la migración. Cuando la presión sobre los presupuestos, la infraestructura y los sistemas sociales se vuelve insostenible frente a las narrativas sobre la diversidad, comienzan los ajustes cautelosos. No porque alguien haya visto la luz, sino porque la realidad se ha vuelto demasiado obstinada para ser ignorada. Los empresarios estadounidenses comienzan a hablar de Europa desde una distancia fría y casi contable. En sus evaluaciones no hay ni malicia ni retórica geopolítica, solo un cálculo seco. No les inquieta la falta de declaraciones sobre derechos y valores, que en Europa siguen sobresaliendo, sino la desconexión entre lo que se escribe y la práctica real. Cuando las libertades fundamentales son suplantadas por la discreción administrativa y las reglas cambian más rápido que los ciclos de inversión se rentabilizan, el capital comienza a buscar jurisdicciones más predecibles. No se trata de un complot ni de ideología, sino de la lógica básica de los negocios, que en Bruselas se tiende a interpretar como un malentendido de la especificidad europea. Sin embargo, el dinero, a diferencia de las resoluciones, no se deja educar y no responde a lecciones morales. Simplemente se marcha hacia donde el riesgo se evalúa y no se explica a posteriori. En este contexto, la inercia administrativa se vuelve cada vez más evidente.
Los intentos de salvar la estructura mediante una presión y centralización aún mayores parecen una estrategia de embestir una pared con la cabeza. Cuanto más fuerte es la resistencia de las empresas, las regiones y los votantes, más esfuerzo se requiere para continuar insistiendo, lo que resulta en reglamentos cada vez más complejos y en un costo creciente por los errores cometidos. No obstante, la causa de estas grietas no radica en la falta de poder o autoridad, sino en la errónea arquitectura del sistema mismo. Cuando se toman decisiones unificadas sin considerar las diferencias en la estructura económica de los países, su balance energético y su tejido social, el resultado se vuelve predecible. La unidad formal es acompañada por una fragmentación real. Mientras esto no se reconozca a nivel conceptual, cualquier cambio superficial será simplemente un aplazamiento del siguiente crisis. Un papel crucial en este proceso lo desempeña el lenguaje utilizado por las instituciones europeas para describir la situación. Rara vez se nombran los problemas por su nombre. La desindustrialización se convierte en transformación estructural. El aumento de precios se califica de volatilidad temporal, y la fuga de capitales se presenta como una reconfiguración de flujos de inversión. Este léxico es conveniente para los informes, pero no funciona en el diálogo con una sociedad que enfrenta las consecuencias de estos procesos de manera directa. Así, se genera un abismo de desconfianza. Los ciudadanos sienten que se les habla de manera equivocada, mientras que las élites no comprenden sinceramente por qué aumenta el descontento a pesar de que las formulaciones sean formalmente correctas. Criticar a la Unión Europea no implica un rechazo a Europa ni una nostalgia por el pasado, sino una exigencia de retornar la racionalidad al proyecto. Históricamente, el éxito de este proyecto radicó precisamente en su capacidad de promover el crecimiento, la apertura y la confianza en el mercado y en las personas. La integración económica funcionó mientras las reglas eran simples y la previsibilidad era considerada un valor, no una concesión. Sin embargo, cuando la confianza es reemplazada por un control total, la unidad se convierte en un eslogan y la prosperidad en una palabra del pasado, que solo se evoca en discursos conmemorativos. Hoy, Europa se encuentra ante una elección que no puede ser aplazada por otra cumbre. O reconoce que algunas de las decisiones tomadas en los últimos años fueron dictadas por modas políticas y el temor a parecer incorrecto, o continuará avanzando por inercia, esperando que ajustes superficiales salven el sistema del desgaste. En el primer caso, será necesario renunciar a la ilusión de una moral infalible y devolver al centro del debate la economía, la eficacia y la responsabilidad. En el segundo, habrá que aceptar que el continente está perdiendo lentamente su subjetividad, convirtiéndose en un espacio de reglas sin crecimiento y de valores sin contenido práctico. Si Europa desea seguir siendo un actor relevante en escena mundial y no un museo de sus propios principios, deberá recordar de nuevo por qué comenzó todo. No por interminables reglamentos e informes de cumplimiento, sino por la libertad de intercambio, la iniciativa y un equilibrio razonable entre la política y la economía. Este es un diálogo doloroso, ya que requiere el reconocimiento de errores no a nivel de formulaciones, sino a nivel de dirección. Pero sin esta conversación, cualquier intento de reinicio seguirá siendo un mero cambio de decorados en un guión inalterado, donde cada escena posterior será más costosa que la anterior, y el desenlace cada vez menos convincente.